Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los presentes que hayáis decidido dedicar pues, parte de vuestro tiempo en estar aquí esta tarde acompañando a David en un momento tan importante como es pues, una especie de bautizo de fuego, ¿no? El primer libro, en este caso en solitario. Él ya tiene experiencia en algún que otro libro coordinado por él. Como digo, esta tarde presentamos Dossier de lo insólito, un libro que en cierto modo pues abre, ¿no?, ese cuaderno de campo que tanto escasea por el periodismo del misterio, y David es un vivo ejemplo de que no es así, de que aún quedan periodistas que van al lugar de los hechos a entrevistar a los testigos y a rescatar historias en ocasiones olvidadas. También tiene mucho revisionismo, pero no un revisionismo al uso, no. Él, siempre que le gusta tratar un caso pues clásico, le gusta darle una vuelta de tuerca y sacar nuevos datos. Eso también lo encontraremos en Dossier de lo insólito. Si les parece, para comenzar o para abrir un poco la mesa, vamos a ver un vídeo que en cierto modo se estrena hoy, todavía no ha sido divulgado por las redes. Es una especie de book trailer de Dossier de lo insólito, así que si queréis lo vemos. Agradecer a Ángel Arroyo, creador de este vídeo, de este book trailer. Lo habéis podido ver, muchas imágenes, muchas fotografías. Ahora se ve muy rápido, se ve pues, de aquella manera un poco superficial, pero eso requiere un esfuerzo significativo, un trabajo que el autor lleva realizando pues, más de 10 años ya. Quienes estamos al tanto de esta noticia, de la salida del libro de David desde hace ya algunos meses, esperábamos este día cierta impaciencia, cierta ilusión. Los que somos sus compañeros, sus amigos, nos alegramos bastante. Es un primer libro que, como digo, merece la pena. Yo recuerdo que conocí a David, bueno, hay una historia previa, pero por no alargarme mucho, lo conocí en el Pardal, en una de las jornadas que se organizan en la provincia de Albacete, en este caso, donde dicen que se aparece una luz, y cuyo caso aparece reflejado en este dossier de lo insólito. Y recuerdo que yo iba a un congreso vida después de la vida, experiencias cercanas a la muerte, sin ninguna pretensión, y en aquel momento ya me lío para irme con él a la Quéjola a buscar luces al congreso, bueno, al congreso, a la quedada que se hacía allí. Tenía 16 años, pues fíjate, era un embaucador de niños aquí, David. nos pervirtió y así hemos acabado algunos, ¿no? Bueno, hoy nos acompañan, esta tarde nos acompañan pues, grandes compañeros, grandes profesionales. En primer lugar, Víctor Ortega, psicólogo y compañero de aventuras de David desde 2002 a 2009, y es importante, en el libro lo veréis recalcado muchas veces, compañero de David en La sombra del espejo, el programa con el que en cierto modo empezó en esto del misterio, aunque ya dio unas ciertas pinceladas en algunos otros programas musicales, pero La sombra del espejo, digamos que
que fue con el que se consagró, con el que se dio a conocer, un gran programa. En el prólogo, en este caso Manuel Carbañal lo recalca, ¿no? Que Dimensión Límite y La Sombra del Espejo han sido los mejores podcasts, aunque en cierto modo no eran podcasts al uso, que se han hecho dentro de la nueva generación, y creo que muy poca gente podrá estar en desacuerdo con esa afirmación. También nos acompaña Miguel Pedrero, coordinador de contenidos y redactor de la revista Año Cero, periodista, escritor de varios libros, muy parecidos a los que hace David, es decir, de reporterismo, de investigar en el lugar de los hechos, colaborador también de La Rosa de los Vientos, y como no podía ser de otra manera, pues David Cuevas, aunque he de decir que ha estado a punto de dejaros a todos colgados e irse a entrevistar a un testigo ovni. Ha sido cuestión de media hora, o sea, se lo estaba pensando, cuidadín, se lo estaba pensando. Dice, hombre, sería curioso, ¿no?, si me voy a entrevistar a un testigo y no voy a la presentación de mi propio libro. Es que era un piloto. Un testigo de élite, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si les parece, vamos a abrir la mesa y vamos a debatir un poco, a hablar sobre el libro, a hablar sobre David, vamos a descubrir cómo ha trabajado todo lo que cuenta en el libro. Bueno, todo no, porque he de decir que son bastantes casos, son bastantes historias y no dará tiempo. Pero si os parece, pues comenzamos por Miguel en este caso, que como digo, pues aunque muchos más años también ejerce y sigue ejerciendo pues este periodismo, este reporterismo de campo, y quizás tengas algo que decir, ¿no?, respecto de lo duro que es este trabajo y de lo difícil que es sacar lo que ahora tenemos aquí encima de la mesa. ¿Qué has dicho de los años? Más años investigando, pero no he dicho que seas mayor, no. Bueno, la verdad es que son asquerosamente jóvenes, ¿no? Y ahí me da un poco de rabia porque es cierto que tengo algunos años más que ellos. Pero pocos. Madre mía. Bueno, David tiene un morro que se lo pisa y es muy pesado en el mejor sentido de la palabra. Esas son las dos características fundamentales de un periodista. Tener mucho morro, dejar la vergüenza al lado y machacar y picar piedra hasta conseguir la entrevista. Le puedes decir no 100 veces, 150, 200, que al final le dices sí, pero no le dices sí, le dices ¡sí! Le dices ¡vale! ¡Hecho! Y eso me lo ha hecho un montón de veces, ¿no?, en su programa de radio, cuando me quería llevar a debates y me medio engañaba para meterme en medio de debates, en medio de polémicas, ¿no? Pero David es uno de esos, yo siempre lo digo, de esos periodistas que ya no quedan, ¿no? Ahora mismo las redacciones son casi como entrar en el Ministerio de Fomento, ¿no? Todo muy limpio, todo el mundo en sus ordenadores. Yo creo que David es de los míos, ¿no?, que echa de menos esas redacciones de tahúres y tipos un tanto golfos, ¿no?, ese olor a veces a alcohol y a tabaco. Bueno, nos hemos mejorado, ¿no?, porque yo lo agradezco, ¿no?, que no se pueda fumar en las redacciones, lo agradezco mucho, ¿no? Pero esos periodistas que se peleaban por salir a la calle, ¿no?, ahora parece que se pelean por quedarse en la redacción, ¿no? Esos periodistas que les gustaba hacer calle, que les gustaba mezclarse con lo mejor y lo peor de la sociedad, que les gustaba escuchar las historias en primera persona y vivirlas hasta donde les dejaban, que no vivían la vida, sino que a veces se la bebían, ¿no? Y David es de ese tipo de personas, de ese tipo de periodistas. O sea, para él no hay barreras, es decir, las va a atravesar sí o sí, va a conseguir la entrevista sí o sí. Puede ser antes o después, eso no lo sabemos, pero él va a seguir, él te va a seguir llamando, él va a seguir enviando mails, él va a seguir intentando quedar contigo en cualquier momento, es decir, que al final lo consigue. Y este libro es la prueba de todo eso, ¿no? Los que hemos hecho trabajo de campo, los que nos gusta hacer reporterismo, yo creo que estos temas además son una materia prima esencial y fantástica para hacer reporterismo. Sabemos lo que cuesta, es decir, estas páginas que hay aquí, que además es un libro amplio, estamos hablando de 370 páginas, 352 páginas, ¿no? 352 páginas que no es pillar 5 libros y 4 blogs de internet y hacer una filosofía o una determinada visión de algún tema. No, aquí hay trabajo de campo, aquí hay testimonios, aquí los protagonistas o el protagonista no es quien lo escribe, sino son los que cuentan sus historias, y esto cuesta tiempo, mucho tiempo, trabajo, mucho trabajo y dinero, muchísimo dinero, ¿no?
ojalá sea un bestseller, David, y te puedas comprar una casa no sé, en Malibu. Por aquí tiene un chalet. O sea, sí, vale. Pero es tan difícil recibir en derechos de autor todo lo que uno se ha gastado en esto, porque hay tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos viajes. Cuando lo veis escrito es muy bonito, ¿no? Y muy interesante, pero lo que hay detrás, noches sin dormir, novias que se cabrean porque desapareces y no estás donde tienes que estar, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? que como digo es muy bonito leerlas, pero que detrás hay muchísimo esfuerzo, y detrás de todo esto, que es lo positivo, es decir, los testigos que ha logrado entrevistar, los casos que ha conseguido resolver, hay otros muchos fracasos que no se cuentan, pero que también ha costado viajes, también ha costado investigaciones y también ha costado muchas cosas. Y David tiene otra característica, que es que tiene esa pátina de escepticismo, que yo creo que es muy importante para un periodista. De hecho, es mucho más escéptico que yo en muchos temas. Y aquí lo cuenta, aquí hay misterio. Es cierto que da a conocer casos que son absolutamente extraordinarios y misteriosos, pero también otros que eran extraordinarios o que parecían extraordinarios y que al final tienen una explicación convencional o racional. Y yo creo que eso también es importante. Por lo tanto, os animo a todos a tener este libro entre las manos y a leerlo, porque primero os vais a divertir mucho y segundo yo creo que vais a aprender también. Bueno, Miguel hacía, digamos, hincapié en la persistencia de David Cuevas, y Víctor Ortega, aunque voy a ceder la palabra a continuación, lo definió de una manera muy curiosa que ya se está haciendo famosa y se está extendiendo. David Cuevas consigue las cosas por erosión. Tú, que has sido su compañero, incido, desde 2002 a 2009, lo has visto trabajar y lo has visto conseguir ese tipo de cosas. Así que bueno, cuéntanos un poco las aventuras y las correrías que viviste con David. Yo, en primer lugar, decir que me siento muy orgulloso por David, porque cuando nos conocíamos éramos unos críos de 18 y 19 años, y en ese sentido le he ido viendo evolucionar poquito a poco. Cuando comenzamos al principio, cualquier tipo de tema nos parecía súper interesante porque era un mundo que se nos abría, y aunque en esa etapa, pues, siendo súper jóvenes, no teníamos nada de dinero, nos las apañábamos para ir a los sitios, buscar testigos, ver información. Y una de las primeras cosas que me acuerdo, que además aparece en este libro, fue un poco triste, nuestra primera investigación, ¿vale? Porque al principio a esas cosas lo llamábamos investigación. Y fue que estuvimos en un sitio de Valencia, que recordarás muy, muy bien, y ocurrió un hecho que no voy a adelantar, que nos hizo huir despavoridos. No entrevistamos a nadie, no grabamos nada, no hicimos fotografías, y ahí se nos quedó el gusanillo. Luego también el hecho de que David haya hecho este libro, para mí ha sido en cierto modo una sorpresa agradable, en el sentido de que, sin yo saberlo, he aparecido reflejado en varias de sus partes, en el primer capítulo, que sé que lo hace con mucho cariño, más que nada porque yo me fui desvinculando un poquito de estos temas para acabar en el mundo de los comecocos, como yo digo. Y ahí también un poco agradecer a los padres de David, que están presentes, que tenían que aguantar las madrugadas de cuando íbamos a investigar, hacer programas de radio, que seguramente la liábamos parda y de madrugada, así que también como agradecimiento. Luego también un compañero, que es Raúl Prudencio, que está aquí entre nosotros, que fue compañero de La sombra del espejo. Y ahí, sobre lo que tengo que decir de David, sobre su evolución personal y profesional, poquito a poco, cuando comenzamos con La sombra del espejo, que como siempre pues liaba a la gente, yo fui uno de los que me dejó liar, para lo que a mí era un hobby, el hecho de hacer la radio, ir a Radio Complutense con La sombra del espejo, me fui dando cuenta de que él cada vez más, cada día que iba avanzando, cada semana, iba notando esa responsabilidad. Ahí ya se estaba cociendo a fuego lento un buen periodista. Y ahí lo que tengo que decir, que a la hora de hacer entrevistas, tal y como ha comentado Miguel, era súper exhaustivo. No dejaba ningún hilo sin atar, hablaba con cualquier tipo de persona, llamaba, investigaba, viajaba al pueblo que hiciese falta. Y yo ahí, en cierto modo,
representaba él la pasión, en plan de, venga, vamos a hablar con esta persona y con la otra, y yo era en plan la prudencia, en plan de, espérate, que a lo mejor nos estamos adelantando, y yo creo que ahí en ese sentido, al principio hicimos muy buen equipo, porque nos retroalimentábamos. Ahí él me metía más la pasión de, venga, hay que hacerlo ya, no hay tiempo que esperar, y a él yo quizás le pude transmitir bueno, un poquito, porque veo que todavía sigue con esa pasión, es decir, venga, vamos con calma, no vamos a saturar a los testigos, vamos a ir poquito a poco, y ahí, a lo largo de los capítulos que vais a poder ir viendo, todo lo que él ha ido haciendo, él ha ido investigando, está muy bien atado. Sí que es cierto que al principio comenzamos con bastante, no quiero decir creencia, porque lo que había de fondo era una pasión, y a medida que hemos ido viendo, indagando en personas, pues testimonios, vivencias, experiencias, nos hemos ido volviendo más escépticos, y es el buen resultado del libro, en el sentido de que aquí se están exponiendo casos, pero desde un prisma muy analítico. Y nada, pues un poco felicitar esa evolución que has ido teniendo a lo largo de los años, y que nada, que seguro que no va a ser tu primer libro, sino que van a venir otros muchísimos más. Así que nada, felicidades de corazón, que te lo mereces. Bueno, no hemos querido decir nada, en realidad se me ha pasado, pero seguro que nos habéis dado cuenta de que evidentemente Miguel Blanco no ha podido estar esta tarde con nosotros por una serie de causas familiares, en fin, pues ha surgido así y no ha podido acompañarnos. Pero ahora es el turno del autor, David Cuevas, bueno, periodista de sobra conocido, imagino que por muchos de los que estamos aquí, y si no, este libro es una buena ocasión para hacerlo, porque en cierto modo pues, ahí ha plasmado, ¿no?, su manera de trabajar, su manera de afrontar estos temas. Se ve, se palpa al ver el libro, la pasión y las ganas. Y te toca, caballero, es su turno. Como aquel mítico programa, ¿no?, de Jesús Hermida, años 80, en los que podíamos ver, por ejemplo, cosas tan curiosas como a Jordán Peña discutiendo sobre humo con Antonio Rivera. Sí, señor. Bueno, pues primero muchas gracias a todos por venir. Reitero lo que comenta pues, mi compañero Jesús Ortega, y también, por supuesto, gracias a los que estamos en esta mesa, ¿no? A Jesús por la moderación, a Víctor por aguantarme entre 2002 y 2009, y a Miguel Pedrero por también aguantarme bastante en la redacción de Año Cero, cuando estuve por allí algunos meses, ¿no? Y por los sabios consejos que me fue dando y que he ido empleando de la manera que mejor he sabido, ¿no? Pues Dossier de lo insólito es un libro que iba a decir de alguna forma, pero estaría mintiendo. De forma absoluta refleja un resumen de lo que ha sido mi trayectoria durante los últimos 15 años. Porque el libro está dividido en dos partes. La primera parte, digamos que está dedicada a esos testigos de lo insólito, a esas personas que pude o tuve la ocasión de visitar junto a Víctor Ortega, junto a Juanjo Sánchez Oro, que también está por aquí, y otros tantos compañeros, los cuales nos contaban pues experiencias, vivencias realmente fascinantes, y que aparecen reflejadas y bien plasmadas en esa primera parte, ¿no? Los testigos son los protagonistas de casos que, por un lado, algunos son bien conocidos, imagino, por la mayoría de los que estáis aquí, puesto que si habéis decidido pues, pasar de estar en casa tranquilamente viendo el partido de España, aunque sea un amistoso, y venir aquí, supongo que conocéis asuntos como la Luz del Pardal, las Caras de Belmez, lo que acontece en esa comarca del misterio, ¿no?, al norte de Cáceres, como es Las Urdes, y otros tantos asuntos, ¿no? Eso es por un lado, y por otro también pues, he intentado ofrecer historias más desconocidas y pesquisas que fui acumulando durante todos estos años, ¿no? Eso es lo que respecta a la primera parte. En la segunda parte lo que hay son entrevistas, como bien reflejaba, ¿no?, también Miguel Pedrero. Algunas más por erosión que otras, todo hay que decirlo, pero yo creo que era importante también transmitir, si por un lado tenemos a los protagonistas absolutos de todo lo que tiene que ver principalmente con el misterio, que considero que son los testigos, que son de los que de alguna u otra forma generan los casos, a raíz de los cuales ya podemos discutir si hace falta un análisis posterior más o menos exhaustivo. Creo que lo importante es el hecho de que esos testigos estén presentes, ¿no? Y considero también
que en lo que respecta a la segunda parte, aparte de conocer todos estos temas gracias a los citados testigos, también los conocemos gracias a divulgadores o investigadores que han marcado un antes y un después en el mundo de las anomalías. Yo creo que la mayoría, si no los conocéis, como mínimo sonará gente como Jacques Vallée, Eric von Däniken o Raymond Moody, ¿no? Entre otros. También he querido pues, plasmar ese otro asunto que normalmente se suele pues, relacionar con estas temáticas, que es aquello que no se nos muestra, aquello que se nos oculta, lo que algunos vienen a llamar secretos de Estado, y por ahí desfilan pues, gente como Hervé Falciani, como Juan Ignacio Blanco, también un protagonista muy especial, como es el caso de José, que nos muestra lo que fue todo su proceso de formación como agente operativo del Centro Nacional de Inteligencia en un lugar que es uno de los favoritos de los pues, aficionados a la conspiración española, como es la famosa finca del Doctor de Manzanares en Ciudad Real, por cierto, donde yo nací, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, lo que he querido en esa segunda parte es mostrar a esos titanes de lo desconocido, esas personas que marcaron un antes y un después. Está, por ejemplo, la persona que Juanjo Sánchez Oro y yo denominamos la garganta profunda, que destapó a Saint Germain, ¿no? Una persona que fue la que filtró los famosos informes, no sé si alguno recuerda esta historia, que en su día publicó el suplemento Crónica del diario El Mundo, informes con información pormenorizada de los famosos con los que esta presunta medium británica en aquel programa de Telecinco, de Más allá de la vida, pues iba dando diferentes visiones presuntamente mediúmnicas. Y bueno, tantas historias. Rodrigo Cortés, que es el director que hizo la película perfecta sobre la investigación de anomalías, al menos bajo mi punto de vista, y creo que compartido por algunos de los que estamos aquí. Es decir, tantas historias que yo considero que son importantes para entender de alguna forma ese antes y ese después de estas cuestiones, y la manera de presentarlas es precisamente en ese formato de entrevista, en algunos casos reportajeadas y en otros de forma directa a esas personas con las que tuve la ocasión de hablar. Con la mayoría de ellas, de hecho, tuve el gran honor de poder entrevistarlas personalmente, ¿no? Se hablaba de algo importante, se hablaba de consecuciones en cuanto a obtener casos importantes o interesantes y fracasos. En el libro se cuentan un poco de las dos cosas, porque considero que los fracasos son parte de la búsqueda, y sin los fracasos no vendrían esos presuntos éxitos. Y cuando hablo de éxito me refiero a lo mejor conseguir que un señor del que estás detrás para que te cuente una historia fascinante finalmente confíe en ti, cosa que no es fácil y ahora mucho menos que nunca, y acabé por contártela. Y de alguna manera considero que lo que he intentado ofrecer en este libro es bueno, pues esas vivencias, esas experiencias, esas pesquisas mezcladas también con alguna vivencia. Reconozco que no soy un excelente novelista, con lo cual no, digamos que me detengo demasiado en contar ciertos detalles de cómo conseguir llegar a una persona o aquella cosa que me pasó en aquel lugar. Alguna que otra hay, pero preferiría que el protagonismo más directo fueran los testigos, ¿no? Y en un segundo plano quizá la forma en la que yo pude llegar a esos testigos para que nos contaran sus vivencias, testigos sin los cuales, insisto, no existirían las anomalías tal y como hoy las conocemos, ¿no? Así que bueno, podría estar hablando mucho tiempo más, pero lo voy a dejar aquí, porque creo que, Jesús, sería interesante también que el público aquí existente, aquellas personas que han venido aquí y que están con nosotros, también pues cuestionen, pregunten, opinen lo que quieran conveniente a cualquiera de los que estamos sobre la mesa, sobre el libro o no. Eso ya lo dejamos a su criterio, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, vamos a abrir el turno de preguntas para el público, así que veis una mano levantada por ahí. No sé, ¿acercamos micro? Va a ser complicado, así pues que... Sencillamente quería preguntaros si consideráis que el mundo de la brujería y de las estrategias de la banca y del cubil de la corrupción es la cueva en la que se asienta toda la magia que nunca, bueno, la magia negra que nunca nos ha abandonado en este mundo, es decir, que todavía existen los grupos que estigmatizan y provocan esos ciclos económicos y que finalmente se concluyen estos movimientos económicos en una serie diríamos, de complejos militaristas y de una mafia completamente que es la que está dentro de nosotros y que nosotros lo podamos advertir. Es decir, una confluencia de factores diabólicos en
en los cuales la ciudadanía representa el papel de los corderos y que los demás, que son los que administran estos corderos, son los que tienen encomendada la misión de degollarnos cada... Miguel, esa pregunta va para ti. Esa pregunta va para ti. Innegablemente. Bueno, no lo sé. Aquí, en este libro, yo creo que usted se refiere a una serie de cuestiones que no son exactamente la temática de este libro. Aún así, encontrará información que puede ir en la línea de lo que está comentando, como por ejemplo Falciani, ¿no? David Cuevas tuvo la oportunidad de entrevistar a Falciani, que además ahora está muy de actualidad, ¿no? Porque una operación policial está basada en unos documentos de Falciani, según publicaba el diario El Mundo, acudió acompañado de un par de agentes del Centro Nacional de Inteligencia a Italia, donde tenía guardados aparentemente esos documentos que estaban en manos de uno de sus contactos, y gracias a esos documentos pues la policía española ha iniciado una operación para investigar, para seguir la pista a varios defraudadores españoles, ¿no? Y aquí se mezclan dos historias, que es lo que usted está contando, las tramas económicas internacionales y el espionaje, dos asuntos que hay en el libro, ¿no? Falciani y esa historia también muy interesante sobre cómo se forma un agente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Eso también se puede leer en este libro porque ha entrevistado a una persona que ha participado, que ha pasado esas pruebas para entrar en el Centro Nacional de Inteligencia. Pruebas muy duras, por cierto, y además yo presento ese capítulo como aquello que no se puede contar. Puntos suspensivos y empiezo a contarlo. Así soy yo. No, en el sentido de que yo comparto con lo que dice usted, creo que compartimos algo interesante, y es que hay ciertas informaciones, ciertos datos relacionados con el tema de la banca, por ejemplo, la corrupción, que no se quiere que sepamos. Y creo que una de las principales labores periodísticas, o de lo que debería ser el periodismo de investigación, es intentar contarlas o destaparlas, pese a que estas a priori no se puedan contar. Está el caso de Hervé Falciani, su famosa lista Falciani. Le recordaréis porque fue el que puso en jaque a lo que hasta hace algunos años muchos no conocían como esa figura de los evasores fiscales. Y el caso también de la gente del CNI, e incluso el caso que nos cuenta, más que caso cuenta varias experiencias, Juan Ignacio Blanco, que es el famoso criminólogo conocido porque indagó pues en lo que muchos conoceréis como el triple crimen de Alcácer, y todo lo que eso le supuso, amenazas de muerte mediante, porque había ciertas informaciones, siempre según su punto de vista, que los poderosos, aquellos a los que es muy difícil llegar y que están incluso muy por encima de los gobiernos, no quieren que sepamos, y eso puede conllevar pérdidas de muchos millones de euros o de dólares. Así que eso, evidentemente, como decía aquel, ¿no? Incluso Juan Ignacio Blanco lo dice, si en ciertas mafias se mata por 2.000 euros, ¿qué no van a hacer por 2 millones de euros, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, en la primera parte hay una historia muy curiosa, muy bonita y muy polémica, que tiene que ver, además la recordarás, Miguel, porque la publicasteis en Año Cero, la famosa máquina RF5000, un inventor que sufre la persecución, también amenazas de muerte, porque consigue crear algo que desafía a lo que podríamos considerar las energías que todos conocemos, las energías convencionales, hasta el punto de ahorrar miles de millones de euros en ese tipo de energías. Claro, ahí se topó con un problema, y es que esos miles de millones de euros van a los bolsillos de ciertas personas, con lo cual no interesaba que ese invento evolucionara, siempre según la historia de esta persona, que es Antonio Romero, ¿no? La publicamos Juanjo Sánchez Oro y yo también, contamos toda la historia en Dimensión Límite, y nos supuso, la verdad es que más insultos que halagos, esto hay que decirlo, pero es muy curioso porque es el único tema por el que aún me siguen preguntando por correo electrónico en Dimensión Límite. Quiero contactar con Antonio Romero, quiero pues invertir una cantidad en su proyecto, países de Latinoamérica, de otros lugares de Europa, algo realmente fascinante, ¿no? Y que no sabemos si todo lo que se cuenta, toda la historia tal y como nos fue transmitida, aunque nos puso las pruebas por delante, fue tal y como él la contó, pero desde luego es absolutamente fascinante y no tiene nada que envidiar a cualquier película de espías, ¿no? O de conspiraciones o de poderes en la sombra. A provocar conflictos bélicos y desestabilizar
Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que los servicios de inteligencia están para proteger a los países de posibles ataques enemigos, principalmente, ¿no? Y es una labor de la que también hago mención en el libro, porque considero que en este caso no, me centro en el Centro Nacional de Inteligencia, que tienen, evidentemente, todos los servicios de inteligencia a nivel histórico tienen sus luces y sus sombras. El problema es que normalmente conocemos, saltan a los medios de comunicación o se hacen mediáticas y populares sus sombras. Sus luces evidentemente no, porque por eso siguen siendo luces, ¿no? Entonces, evidentemente, los servicios de inteligencia tienen una serie de intereses que evidentemente responden principalmente a los intereses del propio país que están alertando para defender. Pero considero que hay tantas sombras como luces, y en este caso creo que predominan, al menos en lo que respecta al Centro Nacional de Inteligencia, esas luces, ¿no? Para evitar muchas cosas de las que seguro no hemos sido conscientes. Evidentemente las que nos han evitado son de dominio público, ¿no? Por desgracia. ¿Había otra pregunta por allí? Sí. Claro, era preguntarte sobre precisamente la máquina esta de Antonio Romero, la Omega esta de Sí. Que he leído algo en el libro y la explicación de cómo funcionaba la máquina, esa, ¿de dónde es la fuente? ¿Te la dio él? O es que también en año cero creo que lo leí. Sí. Y como la explicación venía en un cuadrito, y eso, ¿de dónde se sacó? O sea, ¿dónde se sacó esa información física de partículas? Esa información nos la brindó en primera instancia el abogado en España de Antonio Romero, a raíz de cuya entrevista saltó a la palestra, cosa que no quería Antonio Romero. Es decir, esa información lógicamente proviene del propio Antonio Romero. Lo que pasa es que la información es hasta cierto punto ambigua, por una sencilla razón, porque si este hombre tiene una patente pormenorizada con una máquina que hace lo que él dice que realmente hace, no va a publicar toda la información de la patente por razones obvias y de seguridad incluso. Entonces digamos que en el libro se dan unas pinceladas importantes para entender cómo funciona esa máquina, pero evidentemente no se dan todas y cada una de las claves. Más quisiéramos nosotros, a lo mejor en vez de sacar los hidro insólito Juanjo y yo estábamos en Suiza invirtiendo en la máquina RF5000. ¿Alguna pregunta más? Sí. Quería saber un poco, tú que eres periodista de calle, si ha habido un cambio, ha notado un cambio en la sociedad en la forma de enfrentarse a contar lo insólito, que es lo que buscas tú los últimos 10 años. Hay una tendencia a hablar más claramente y libremente del tema, o se siguen escondiendo ciertos temas porque son tabúes en el pueblo, por ejemplo. ¿Si has notado ese cambio o no ha habido cambio en los últimos 10 años? A ver, yo siéndote sincero, te puede haber un cambio en los últimos 10-12 años, que son los que yo llevo recogiendo estos casos. Me gustaría, entre comillas, la verdad es que te estoy mintiendo, ser más mayor, no es verdad, pero sí al menos para tener más experiencia y poder responderte a la pregunta. Lo que sí tengo son referencias, y eso lo puede responder mejor Miguel Pedrero, que lleva más años que yo, no quiero decir que seas viejo, porque insistimos. Sí, sale con los años. sé por dónde va a venir después. Que conste que le conocí con 29 años y tenía el mismo pelo, o sea, es más joven de lo que pensáis. Pero bueno. Pero yo es que tenía el mismo pelo a los 16. Bueno, yo he visto un vídeo, Un Mundo Misterioso, en el que tenías bastante pelo, no sé si a los 16 o a los 15, así que lo perdiste rápido, pero bueno. No, a lo que iba. Yo te puedo decir que no hay una tendencia unánime. Es decir, cuando vamos a pueblos a hablar con testigos, en función de la zona a la que vayamos, normalmente te podría decir que si en esa zona no ha habido casos populares o que se hayan dado a conocer en medios de comunicación, la gente es más abierta a contarlas, porque desconoce las consecuencias que en ocasiones tiene el hecho de contar algunas historias a la persona equivocada. Porque evidentemente yo siempre defenderé la labor del periodismo y sobre todo y por encima de todas la labor del periodismo de investigación, pero aquí, al igual que con el caso de los servicios secretos, hay luces y sombras y hay buenos periodistas y malos periodistas. Y bueno, hay personas en sitios como por ejemplo las Urdes o el Pardal, que sí son mucho más reacios a contar sus vivencias por miedo a la broma, a la burla fácil a la que han sido sometidos en base a una mala información o a un mal enfoque de lo que ha sido su historia principal. Entonces depende de a dónde vayamos. En lo que respecta a la comparación, sé por compañeros que la gente era bastante más abierta hasta mediados de los 90, y eso se debe principalmente a el florecimiento de las televisiones públicas. Es decir, en el momento en que las televisiones públicas, Antena 3 o Telecinco, privadas, me equivoco, tiene un pequeño desliz ahí. Bueno, también las públicas en los 90 se sumaron más a moda, y de hecho aún se siguen sumando, ¿no? Pero efectivamente, por culpa de esas televisiones privadas, llegó un momento en que hacían un programa que trataba, por ejemplo, el tema OVNI, ¿no? El que yo considero, y creo que Miguel me apoya, el misterio de misterios, quizá
y más interesante de todos, ¿no? De hecho, creo que es el que más páginas dedico en el libro. Por ejemplo, para hablar de ovnis traían a un experto en el tema ovni, te traían a un señor que había vivido una experiencia, hasta ahí bien, y luego para rematar te traían al contactado y a un señor que hacía ruiditos extraños con la boca y decía que había sido abducido por extraterrestre de 3 tetas. Esto puede resultar gracioso, pero era real, era la verdad, y yo recuerdo esos programas, era muy joven, pero bueno, yo en el 95 aún tenía 12-13 años, y incluso hacia finales de los 90 la cosa casi que fue a peor. Eso que hizo que muchos testigos vieran de alguna forma ridiculizadas sus propias experiencias, si no las propias, las vividas en propias carnes, y las de otras personas que habían vivido cosas parecidas a las que ellos habían vivido, lo cual hizo que hubiera hasta cierto punto retroceso en lo que respecta a la libertad o a la comodidad que suponía simplemente contar una evidencia que te haya pasado como algo, hombre, evidentemente no es normal o habitual, pero sí como algo hasta cierto punto, bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Narrable, porque al fin y al cabo así había sucedido. Así que yo diría que no hay una respuesta estándar, sino que en función de dónde vayas, sobre todo si los casos son más o menos conocidos, la respuesta es diferente. Miguel, tú has vivido un poco más esa época de la investigación en los 90 principalmente, ¿no? Sí, es cierto que, como decía David, con el nacimiento de las televisiones privadas, pues bueno, parece que funcionaba lo de llevar a frikis que se refirieran a ovnis, a extraterrestres, a contactos, como decía David, con marcianas de 4 tetas y demás, y entonces eso sí es cierto que dificultaba mucho que la gente te contara sus experiencias, precisamente porque no querían verse reflejados ahí. Por mi experiencia, lo más difícil es el primer contacto, porque la gente que vive, las personas que viven un suceso insólito, al final lo que buscan es respuestas y comprensión, ¿no? Y vosotros daros cuenta lo que significa una persona normal y corriente, con su vida más o menos solucionada, su visión del mundo, y que de pronto se enfrenta a un fenómeno de este tipo que en muchas ocasiones le rompe completamente los esquemas, ¿no? Y entonces piensa, caray, ¿en qué mundo vivo?, ¿no? Y esto hace que cambie su punto de vista en muchas cosas, ¿no? Y entonces empieza a buscar, ¿no? Hoy en día lo primero que se hace es abrir internet y buscar en San Google, ¿no? Y lo primero que te salga, ¿no? Y entonces por eso digo que muchas veces lo más difícil es el primer contacto, esa reticencia, es a lo que más miedo le tengo siempre, ¿no? El primer contacto normalmente es por teléfono, ¿no? Pero yo sé que una vez uno logra citarse con esa persona o con esas personas que han vivido un fenómeno insólito, está hecho, porque nosotros, los que estamos aquí, tenemos por encima de todo un interés personal en este tipo de temáticas. Hemos escuchado muchas historias, hemos seguido muchas historias, y por lo tanto enseguida se crea un feedback entre esa persona y tú, y al final no hay ningún tipo de problema. No solamente te cuenta la historia, sino que te presenta a su familia, a sus hijos, te lleva a cenar, y de hecho muchos de mis grandes amigos en realidad los he conocido como testigos de fenómenos insólitos. Pero esto es un arte, ¿eh? Es decir, lo de conseguir que una persona te cuente su historia y que confíe en ti, a veces, y sobre todo cuando estamos hablando de otro tipo de testigos de élite, testigos militares, la cosa se complica un poco más, y hay que ganarse su confianza, ¿no? Y sobre todo demostrar que eres absolutamente confiable, es decir, que aquello que no puedes contar, no lo cuentes, o incluso yo podría escribir un libro solo con aquellas historias que no puedo contar. Y no las puedo contar porque, aunque no dé el nombre, si cuento la historia, se puede identificar fácilmente a esa persona, a ese militar, ¿no? Es decir, es muy sencillo, ¿no? Con lo cual no puedo contar la historia, pero no me importa. Yo creo que eso es una de las características que están reflejadas en este libro, Dossier de lo insólito. David no es solamente un reportero de este tipo de temáticas, sino que tiene un interés personal por estas cuestiones que trasciende lo meramente periodístico, ¿no? Y David es una persona que lee mucho sobre este tipo de temáticas, intenta ahondar en ellas, lee de psicología, lee de cuestiones de percepción, de psicología del testigo, de muchísimas cosas, ¿no? Porque para investigar este tipo de temas, o al menos hacer reporterismo este tipo de temas, uno tiene que tener la mente muy abierta y saber un poco de muchas cosas, ¿no? O al menos mostrar interés. Y David tiene esas dos características, tiene un interés personal por estos temas, se documenta muchísimo, y sobre todo tiene una mente abierta que le hace estar atento a muchas cosas, y eso está reflejado en este libro, en Dossier de lo insólito.
Bueno, hablaba Miguel de la psicología, y hoy tenemos la fortuna de tener a un psicólogo, además, bueno, durante cierto tiempo interesado sobre estas materias, y al hilo de la pregunta que planteabas, pues, ¿qué le supone a un testigo que se encuentra o que tiene una experiencia de este tipo, ufológica, parapsicológica, y luego contársela a alguien que va interesado por el caso? ¿Cómo? Evidentemente es una respuesta que hay que matizar mucho, pero ¿cómo lo vive? ¿Cómo luego necesita contarlo? El investigador es en cierto modo un clavo ardiendo al que contarle la experiencia e intentar buscar explicación. Ahí lo más importante, al igual que en la terapia, es que cuando la persona te está contando algo, aunque tú puedas pensar que es real o no, porque hay distorsiones de la percepción, son libres, lo primero es validar a la persona en su historia, es decir, escuchar muy atentamente, validar lo que está sintiendo, lo que ha ocurrido, y además que eso facilita el que poquito a poco la narrativa se vaya desarrollando de una forma adecuada. Ahí en ese sentido, si un testigo, que claro que David y yo nos íbamos encontrando cosas diferentes, desde personas que se cerraban en banda y no te querían contar absolutamente nada, que era lo más jugoso para nosotros porque eso solía demostrar normalmente que la persona había tenido una experiencia real y no lo quería comentar. Que claro, ahí hay una distinción entre vivir, por ejemplo, en pueblos con poca gente a vivir en grandes ciudades. Hay en sitios donde hay menos personas, en cuanto alguien se entera, el rumor vuela como la pólvora. Y ahí estaban las otras personas que enseguida en plan de yo te cuento, y a lo mejor te estaban explicando cosas que desde nuestro prisma no tenían ni pies ni cabeza, pero aún así lo más adecuado es escuchar al testigo, validarle, y precisamente lo que comentaba Miguel, el que la persona empiece a confiar en ti, el que se sienta escuchado o escuchada, va haciendo que poquito a poco tú puedas ir tirando del hilo, y eso te va llevando poquito a poco, a medida que vas teniendo más datos de diferentes testigos, de diferentes localidades, a que siempre hay como un hilo conductor, un punto en común, que eso es lo que a nosotros en cierto modo nos apasionaba. Sí que es cierto que a lo largo de los años nos hemos ido volviendo, afortunadamente, porque eso es muy valioso, más escépticos, pero ahí de la pregunta que hacía Jesús, lo principal, el escuchar al testigo, que se sienta cómodo, que no se sienta juzgado, y ahí dejas una puerta abierta a otro tipo de historias y de comunicación. No sé qué opinas tú, David. Sí, de hecho, bueno, hay una palabra clave que yo creo que explica perfectamente a lo que nos referimos, y es que en muchas ocasiones las experiencias que viven ciertas personas son hasta cierto punto traumáticas. Y claro, eso es importante a la hora de entender el por qué una persona nos puede contar o no cosas. Se me vienen 1000 historias a la cabeza que ponen como ejemplo, pero voy a intentar sintetizar mucho. Por ejemplo, comentaba Víctor la importancia, y yo creo que nos ha pasado a casi todos, de ser un poquito más escépticos conforme vamos, no me gusta mucho la palabra de investigar, pues yo soy periodista y la verdad es que lo que hago principalmente es reporterismo, ¿no? Pero conforme más indagamos, al fin y al cabo menos sabemos, por un lado, y por otro también en ciertas historias más escépticos nos volvemos. Quiero hacer un matiz cuando hablamos de escéptico, porque es una palabra que es bastante peyorativa hasta cierto punto. No me refiero a alguien que no se cree nada y que no cree en nada. El escéptico no es la persona que niega sistemáticamente, sino la persona que duda sistemáticamente. Son cosas muy distintas. Ahí yo le pongo como ejemplo un gran filósofo y científico ufólogo como es Aimé Michel, que lo tenía muy claro en 3 premisas muy directas. Él decía 3 cosas en una misma frase que lo resumen todo. En lo que respecta a estas cuestiones hay que tener la mente abierta, investigarlo todo y no creer en nada. Yo creo que es la definición perfecta de lo que debería ser un escéptico. Un escéptico que es alguien que sigue buscando, que sigue indagando, que tiene la mente abierta, pero que no por ello se le van a dar con queso la primera de cambio. Yo creo que es importante. En cuanto a experiencias, por ejemplo, podríamos contar una de la que Jesús también fue protagonista, es cuando fuimos a Villares del Sar, en Cuenca, y dimos con el protagonista de una historia. No vamos a contarla por ahorrar tiempo, ¿no? Pero principalmente esa persona había tenido tal choque emocional con esa experiencia, Jesús, que incluso cuando vimos con esa persona y hablamos con ella, negó ser él mismo, nos estuvo mareando, sí. Y finalmente su familia vino y nos dijo, no, es que no insistáis, es que ni siquiera nos la ha contado
a nosotros, sus hijos. O sea, imaginaos lo que supone. Es más, cuando sale el tema ligeramente, se encierra en su habitación durante días o en su cuarto en casa y no sale. Está aterrorizado cada vez que ella recuerda. Un compañero, Daniel Valcárcel, que está aquí con nosotros, también vino, ¿no? Y nos marcó bastante. Luego nos indicaron amablemente dónde estaba la zona del avistamiento y estuvimos allí, ¿no? Es decir, esto en ocasiones pasa y son historias que también creo que deben contarse, ¿no? No solamente cuando se consigue realmente que alguien nos cuente una historia intentamos contrastarla, en ocasiones se consigue y en ocasiones no, porque a lo mejor la persona recuerda de manera muy pormenorizada aquello que vio, pero a lo mejor por lo que sea no recuerda ni siquiera el año, con lo cual el contraste es un poquito complicado. Pero cuando esa persona nos lo cuenta, sobre todo cuando estamos frente a frente, no es igual que entrevistar a alguien por teléfono. Ya, gran mayoría de los protagonistas de este libro, tanto en la primera como en la segunda parte, son personas a las que tuve la ocasión de entrevistar presencialmente. Yo creo que eso es importantísimo, porque no solamente lo que dice la persona, sino lo que los psicólogos llaman la comunicación interpersonal. No es lo mismo que una persona te cuente una historia a que te la cuente de alguna manera con los gestos característicos y con la emoción que puede impregnar a alguien el saber a ciencia cierta que si lo que ha vivido no lo ha vivido objetivamente tal y como él lo recuerda, lo que está claro es que ha vivido algo que él recuerda y normalmente no con un recuerdo muy dulce, que digamos, ¿no? O sea, yo creo que ese matiz también es importante. Y me quedo ya porque si no seguiría contando historias y no pararía. Bueno, seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Y si no, ya se la planteo yo a los componentes de la mesa, pero nos van a salvar por aquí. Sí, me gustaría saber si a raíz de estas investigaciones notas cuál va a ser la investigación de los ovnis, de los platillos volantes de aquí a los próximos años. ¿Cómo crees que va a evolucionar el fenómeno de los ovnis? Ostras, esa es la típica pregunta que haría Ángel Arroyo. Bueno, Ángel Arroyo yo le tengo mucho cariño. Ángel es la figura, y no le gusta que lo diga, pero es así, del investigador local, esa persona que se entera de casos y gracias a esos reportes yo he tenido muchas ocasiones compartidas con él, en las cuales hemos ido a hablar con una persona y hemos conseguido que nos cuenten historias fascinantes y algunas de ellas están en el libro, ¿no? Principalmente en lo que conlleva el fenómeno OVNI, que hay 2 capítulos dedicados al tema y luego de forma camuflada aparecen otros 3, pero bueno, lo importante es que no tengo ni puñetera idea de qué decirte, Ángel. Es decir, yo lo digo y además lo digo sinceramente, no es que me quiera escabullir, es que el tema OVNI me parece tan absolutamente fascinante, ese conjunto de fenómenos de los que no tengo ni puñetera idea de lo que son y que en ocasiones, como diría el maestro Jiménez del Oso, a veces casi que me dan ganas de mandarles a hacer cósmicas puñetas. No sé cómo va a evolucionar. Lo que sí sé es que se siguen produciendo casos, que es algo que mucha gente como que no tiene muy claro. Es que aparecen menos casos publicados. ¿Eso significa que hay menos ovnis? No. Eso significa que hay menos personas que recojan casos de ovnis. Y nos lo hemos encontrado. Cualquier sitio al que vayas, si preguntas si estás un buen rato, por erosión, hablando con unos y con otros, os aseguro que vais a encontrar a alguien, pero garantizado, que si no ha vivido en primera persona un caso OVNI, conoce a alguien, o de su familia, o de su entorno, que sí lo ha vivido. Y en ocasiones te sorprendes. Hace poco tenía la ocasión de ir a las Urdes con Daniel, con Olivia y con una compañera, con Lourdes Gómez, y nos sorprendíamos cuando el primer día, nada más llegar allí, horas después, estábamos en Pilofranqueado, un pueblo muy cerca del lugar en el que nos encontramos, que era Moedas de Granadilla, y nada más llegar al pueblo seguí una serie de pesquisas que tenía apuntadas en el sempiterno cuaderno de campo, ¿no? Que todavía utilizamos algunos. Me topé con un caso OVNI que había tenido lugar un año antes, 1 año y medio. Es decir, y no solamente eso, sino que los días posteriores que estuvimos por allí, me parece que conseguimos recopilar unos 4 o 5 casos más que se habían producido en los últimos años. Casos que no eran conocidos y que no se habían divulgado porque nadie se había molestado ni de ahí a preguntar si alguien había visto algo raro en los cielos. Con lo cual yo creo que lo importante es que creo que siga habiendo casos, creo que va a seguir habiendo casos. Y la evolución del fenómeno, pues Ángel, ¿qué quieres que te diga? No lo sé, me encantaría saberlo. A lo mejor si lo supiera, pues no haría simplemente un libro de testimonios. A lo mejor podríamos avanzar algo más, pero lamentablemente no lo sé ni me atrevo a hacer algún comentario al respecto. No, yo creo que aprovechando que tenemos otro gran estudioso del fenómeno OVNI como es Miguel Pedrero, también le vamos a trasladar la pregunta, a ver. Pues la verdad es que ni idea. O sea que lo del gran estudioso
No, ni idea. Yo creo que el fenómeno ovni, yo siempre digo que tiene la sartén por el mango. Es decir, que al final llegamos hasta donde el fenómeno pretende que lleguemos, ¿no? Todo esto sería muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de fenómeno ovni, pues quizás David me preguntará, bueno, ¿qué es el fenómeno ovni? Son muchas cosas. Bueno, yo me refiero a lo que yo denomino genuino fenómeno ovni. Todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo y no hace falta que expliquemos más, ¿no? Yo creo que es un tema tan fascinante y tan profundo, o sea, tan profundo. Yo siempre digo que los ovnis no tienen que ver con lejanas estrellas, ni con galaxias, ni con otras galaxias, sino que tiene que ver con nosotros, con nuestra conciencia, con nuestra esencia como seres humanos. Si el fenómeno está aquí, es por nosotros. Y desde mi punto de vista, el fenómeno ovni es simplemente una cara o un puzzle, o una ficha de un puzzle mucho más complejo, ¿no? Bueno, nos daría para mucho. No sé hacia dónde va a evolucionar, pero es cierto que si el fenómeno está evolucionando y se está adaptando desde mi punto de vista al contexto sociocultural, para mí eso es innegable, independientemente de que también está la interpretación del testigo, pero para mí, desde mi punto de vista, es innegable que se adapta al contexto sociocultural para mostrarse ante nosotros, pero estoy seguro que nos dará muchas sorpresas. Y como decía David, el fenómeno se sigue produciendo y es absolutamente universal, ¿no? A veces cuando David comenta esto de que no, llego a un pueblo y me encuentro no con un testimonio, sino con 4 o 5, y esos 4 o 5 te llevan a otro y esos a otro. Joder, esto es alucinante, ¿no? Esto es la leche. Estamos hablando de un fenómeno absolutamente universal. Mira, os voy a contar una pequeñísima anécdota. Hace unos años seguí un caso en Galicia, caso de un avistamiento, un encuentro cercano protagonizado por dos chicos jóvenes, sus hijos pequeños, y uno de ellos tiene un bar, ¿no? Tiene un bar. Y entonces se dedicó a preguntarle a sus clientes sobre el fenómeno ovni, ¿no? No os podéis ni imaginar la cantidad de testimonios absolutamente interesantes que salieron de un bar en un barrio en Coruña. O sea, es un fenómeno absolutamente universal. Imaginaros lo que hace falta para poner en marcha, en funcionamiento, todos esos recursos, ¿no? De hecho, ¿qué hay detrás del fenómeno ovni? Fíjate, es curioso, me acabas de recordar, hay un capítulo, bueno, parte de un capítulo dedicado a los ovnis, de una serie de pesquisas que compartí con Juanjo Sánchez Oro y con el compañero Gregorio Duro. Fuimos a Sacedón en busca de algún tipo de reporte ovni basados inicialmente en un caso que aparece en los informes desclasificados por el Ejército del Aire. Y bueno, el caso es que empezamos a preguntar, inicialmente la gente pues nos miraba raro, estos están aquí preguntando por ovnis, estos no han salido, esto falta el traje de los cazafantasmas aquí, ¿no? O sea, nos miraban raro, había mucho rechazo. El caso es que seguimos preguntando y cuando llegamos ahí, pues no llegaba una hora, 40-45 minutos, yo hubo gente que se nos acercó, oye, es que me he enterado, claro, es que era un pueblo, que vais preguntando por ovnis. Hombre, yo sí recuerdo una historia, yo no la viví, pero la vivió alguien y ese alguien te lleva a otro alguien y al final dimos con una señora que se llama Visitación Notario que nos contó un caso fascinante de OSNIs, objetos submarinos identificados, de luces que entraban y salían en los lagos de la zona. Pero es que luego seguimos preguntando y encontramos, me parece que otros 2-3 testigos más directos de casos de ese tipo. 3 por lo menos, 3 hubo, ¿no? Uno de ellos espectacular, un caso de un testigo que se encontró conduciendo con algo triangular que se planta encima del coche, que le acongoja absolutamente y acompaña durante varios kilómetros, pero es que días después le vuelve a seguir otra vez e incluso aquello se adelantaba a los movimientos que iba haciendo en una carretera que tenía diferentes bifurcaciones, aquello se adelantaba a lo que iba a hacer. Eso es la leche. No, es increíble. Pues todo esto que acabo de contar, ¿cuánto tiempo creéis que nos tuvo? Porque podemos decir, bueno, yo podría decir, la verdad es que estuve rebuscando en hemerotecas, luego fuimos al sitio, no nos dijeron nada, tuvimos que volver 2 semanas después, finalmente nos dijeron que algo podía haber, preguntamos a una señora, nos mandó a tomar por saco, tuvimos que volver otra vez y al final, no sé, tardamos 2-3 meses en conseguir casos. No, todo esto que acabo de contar, los 4 o 5 casos, los conseguimos en 3 horas, en un pueblo que no habíamos visto en nuestra puñetera vida, Sacedón, Guadalajara. Es decir, esto es perfectamente extrapolable a cualquier pueblo de España. Y es una pena que, y aquí hago un poco de autocrítica, y también me incluyo porque yo hago mucho menos de lo que me gustaría, es una pena que no se sigan recogiendo esos casos, ¿no? Hay excepciones, hay compañeros pues, como Jesús Ortega, como David Mulé, que está también aquí en el público, compañeros de esa nueva generación que sigue indagando, que sigue buscando casos y que gracias a las pesquisas que realizan se siguen conociendo, pero hace falta más gente, porque si no hay más gente que recoja esos casos se van a perder.
Y eso es, bajo mi punto de vista y antropológicamente, imperdonable. Y yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, además yo creo que es el trabajo más interesante, ¿no? Yo creo que muchas veces los que estamos dentro de los medios de comunicación nos olvidamos de una cosa, que la verdad está ahí fuera, ¿no? Como decían en Spirit Dating, la verdad no está en ninguna redacción, en ningún programa de radio, sino la verdad está en la gente que protagoniza historias, ¿no? Y si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de lo fundamental, ¿no? Y a veces parece que pasamos por alto eso, ¿no? Es un trabajo muy bonito, muy interesante, pero bueno, hay que hacerlo y tiene su dureza, sobre todo en lo que respecta a pérdida, no pérdida, sino al final ganas, ¿no? Pero al empleo de tiempo y de dinero, que no os creáis, que es algo que hay que tener en cuenta, porque claro, no tenemos recursos ilimitados, más bien tenemos recursos muy limitados, entonces tienes que emplear esos recursos de la mejor manera posible. Claro que a todos nos gustaría seguir un caso durante 3 meses con un equipo multidisciplinar de físicos, de psicólogos, etcétera, con nosotros, pero eso lamentablemente hoy en día aquí en España no es posible. Pero bueno, es nuestra pasión, así que realmente nos quejamos, pero muy de fondo, ¿eh? Nos encanta ir a los lugares y además esa escasez de recursos nos hace aprender muchas más cosas y intentar hacerlo mejor a veces consiguiente. Es curioso, dice la verdad está ahí fuera, una frase muy mala y muy conocida, es la frase con la que yo abro el libro, es la primera frase de la introducción y en las líneas consiguientes pues explico el porqué, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta más, 2. ¿Habéis pasado miedo, en el más amplio sentido de la palabra, a lo largo de vuestra aventura, después de lo que es el misterio? Miedo a la integridad física, miedo a encontraros en un camino, se lo pregunto a los 4, en un camino por ahí, habéis tenido que hacer los viajes por vuestra cuenta, estáis diciendo que el dinero no acompaña, miedo incluso a encontraros con ese misterio que vos estáis de frente. Víctor lo comentaba antes, porque esto es para contarlo a dúo, porque la verdad es que cuando yo escribí la historia, claro, no a la que te referías, cuando escribí la introducción, dices, ostras, introducción, qué rollo, ¿no? La gente tiene que leer esto, ¿qué pongo? Y empecé a hacer memoria y recordé una historia que fue nuestra primera historia, la primera historia que seguimos, ¿no? Víctor y yo éramos, bueno, seguimos siendo hasta cierto punto, ¿no? Al menos en el caso de Víctor, apasionados por todas estas cuestiones principalmente por lo que tenía que ver con las psicofonías, esos lugares abandonados, con misterio, ¿no? Teníamos pues eso, 18, 19 años, estaba haciendo primero de carrera, tú estabas todavía, me parece que en el bachillerato, ¿no? Quiero recordar. Se concepto como el Pauladillo. Bueno, el caso es que yo recuerdo que utilizamos el IRC hispano. Algunos dirán, ¿eso qué es? Bueno, pues eso es, le llamamos la versión cebolleta, Messenger hiper mega arcaica, ¿no? Pero bueno, era una especie de chat para que nos entendamos. Y ahí recuerdo que yo hablé con una persona que me decía, ¡guau! Tienes que venir a Benicarab, un pueblo de Valencia donde está el Saudi Park, que es una discoteca que ya cerró hace mucho tiempo, que ha sido vivienda de otras personas, y aquí pasan montones de cosas. Se dice que es la casa del diablo, los pianos tocan solos, hay pianos aquí, nos hemos robado, no, es que no hay pianos, ostras, esto es la leche. Y digo a Víctor, tenemos que ir allí sí o sí. Y claro, pues ni corto ni nosotros no nos conformábamos con ir ahí a Vallecas a ver si encontramos algo, nos íbamos ahí a Valencia, venga, porque nos sobra dinero. Va a ser que no. Yo no sé si nos colamos en el autobús. Esta vez creo que no nos colamos en el autobús, al menos por esta vez. Y el caso es que llegamos allí, además Víctor se llevó una cámara de vídeo, cámara de fotos, grabadora, absolutamente de todo. Entonces llegamos allí, bueno, estuvimos con unas compañeras y tal, que también nos acompañaron al sitio, porque tampoco teníamos mucha idea cómo ir. Cogimos un taxi de estos nocturnos, nos plantamos allí, y yo reconozco que creo que es la primera y única vez que yo he sentido mal rollo estando en una estancia. ¿Puede ser sugestión? Es posible, aunque el ambiente casi que festivo que teníamos al principio, yo creo que casi hasta cierto punto descarto un poco esa opción, pero es posible. La primera vez que entramos en un sitio de estos, ostras, nos vamos a colar aquí, ostras, ¿qué habrá aquí dentro, no? Juventud. No había nadie alrededor, todo... En plan de que por mucho que gritases, nadie iba a salvarte ahí. Bueno, era como una especie de estancia muy grande, con un jardín muy frondoso y en medio, pues a unos, ¿qué podía haber? 30 metros entre la valla y la casucha que había dentro, más o menos, sí, de distancia. 30, 50. Entonces nos colamos por una especie de oquedad
por la que había que pasar uno por uno. Entonces, pues allí, íbamos con las mochilas y tal, con las 2 chicas, nos metimos allí y recuerdo que nos acercamos poco a poco a la casa, y el caso es que llegamos a la casa y yo no sé si recuerdas lo que pasó ahí, Víctor, eso te lo dejo a ti. Pues estábamos entrando ahí súper agarrados los 4, como quien dice, en plan de vamos a ver qué nos encontramos, porque claro, cuando entras a una estancia donde todo el mundo te dice que está abandonada, yo creo que lo primero que se nos activa en el cerebro por supervivencia es espero que esté abandonada y que no haya nadie aquí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nada más entrar, al parecer no sé quién de nosotros 4 escuchó un sonido, nos quedamos así congelados para escuchar y de repente se escuchó un grito de alguien que estaría dentro en plan de ¡oh! Y lo que hicimos fue salir corriendo todos, pero el lugar por donde fuimos entrando, en donde solo podíamos pasar uno a uno, David tiene el recuerdo grabado en la retina de 3 personas intentando meterse por el hueco donde cabía una persona. Entonces del agobio, del estrés, tal, nos quedamos como agazapados en lo que era el campo que rodeaba la casa, que tenía hierbas muy, muy altas. Y ahí lo que sucedió, pues que nos quedamos esperando a ver qué ocurría. Y yo y otra compañera vimos David debió de ver en nosotros el pánico reflejado en la cara. Estábamos dos frente a dos. Víctor estaba con una chica, digamos, frente a lo que era la casa, y nosotros 2 estábamos frente a ellos y frente a lo que era la valla, ¿no? Más o menos. Y ahí, pues lo que vi yo junto con una compañera es una persona, pues como con una túnica o una capucha, nos quedamos así, claro. Pasando de un árbol a otro, ¿no? Yo planteándome en plan de estoy alucinando en colores, del estrés, el miedo. No habíamos bebido, eso sí. No habíamos bebido, bueno, yo a lo mejor sí, no lo sé. Y luego, ¿qué sucedió? Porque tú te enteraste después de qué pudo haber sido eso. Sí, claro, yo vi su cara de pánico y entonces Víctor dijo de una forma muy calmada y sosegada: vámonos de aquí ya. Con lo cual, bueno, pues nos fuimos, esta vez salimos de uno en uno, lo cual era importante para no dejarnos allí alguna otra pierna por el camino, y cuando salimos nos explicaron lo que habían visto. Bueno, el caso es que luego fuimos a una fábrica que había cerca, nos quedó más ganas de marcha todavía, y fuimos allí a preguntar si conocían alguna historia por allí. Bueno, luego un tipo mal encarado de la fábrica salió fuera y empezó a decir que iba a llamar a la policía, nos pidió los DNI, eso no estaba caducado, eso lo vamos a dejar a un lado. El caso es que yo me entero unas semanas después por una de las 2 chicas que nos habían acompañado, que en un noticiario local se había comentado la cantidad de pintadas y de desperdicios que se habían encontrado en ese lugar, principalmente se creía para realizar ceremonias de tipo satánico. Entonces, claro, empiezas a pensar, empiezas a bailar, y en vez de pensar que lo que había era un simple mendigo, que claro, los mendigos en ciertas épocas con calor, con capucha, pasando, no llevan túnica negra, es un poco raro, con lo cual pensamos que a lo mejor ahí estaban haciendo cualquier tipo de ritual, por no decir cualquier tipo de acto vandálico o gamberril, y nos quisieron asustar. Pero bueno, no sé yo qué es peor, si pensar que hay una especie de fantasma del más allá que viene a por nosotros con una capucha, o que hay un tipo que está haciendo cualquier tipo de acto de carne y hueso, que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues vio en Víctor la cara aniñada de un ser perfectamente sacrificable, ¿no? Eso no lo sé. Es una historia muy triste, pero nos sirvió para curtirnos. Ya las siguientes veces no tuvimos tanto miedo. Sí, lo cuento un poco en la introducción porque me parecía simpática y es la primera vez. Y la respuesta a tu pregunta es que ahí yo sí que tengo que decir que al menos en cuanto escuchamos ese alarido pasamos bastante, vamos, nos cagamos vivos, o sea, directamente, ¿no? Pero por los vivos, no por... Sí. Jesús y Miguel. Bueno, vosotros fijaros en lo que os acabo de contar, ¿no? Estos nunca han sido idiotas. Y era la primera vez que íbamos a un sitio, ¿eh? Iban con 2 compañeras, de noche, a un lugar abandonado. O sea, esto no daban puntadas sin hilo, ya no eran tontos entonces, ¿no? Estuvieron a punto de ser sacrificados en un ritual satánico, fijaros. Víctimas del misterio seríais. Hombre, espero que fueran ellas. No. Yolanda, espero que no veas esto. No, yo en realidad nunca he pasado miedo con estos fenómenos, ¿no? Yo creo que no son fenómenos que den miedo, todo lo contrario, ¿no? Es verdad que a veces en los medios de comunicación se suelen presentar con ese halo de oscuridad, de misterio, de terror, pero yo creo que son todo lo contrario, que son fenómenos muy luminosos y muy esperanzadores, muy trascendentes y sobre todo
que invitan al conocimiento, a conocer. A mí este tipo de temáticas, yo creo que como a todos los que estamos aquí, sobre todo me ha aportado un enorme despertar de la curiosidad, ¿no? Es decir, a raíz de mi interés por el fenómeno OVNI, que yo coincido con David, que es el misterio de los misterios, y la mitad de este libro es ovnis, ¿no? Lo cual me parece fantástico, pues a mí me ha llevado a interesarme por cuestiones como la geopolítica, los servicios de inteligencia, la fotografía, es decir, la tecnología, la física, es decir, tantas y tantas cosas, simplemente con el tema OVNI, pero igual que es el tema OVNI puede ser el teatro. Es decir, si alguien tiene una pasión, al final el teatro te abre las puertas a 1000 otras cuestiones del conocimiento, ¿no? Y yo creo que estos temas, por eso yo siempre defiendo que son cultura con mayúsculas. Bueno, si dentro de la investigación de estos temas se incluye compartir habitación de hostal con el autor, he pasado miedo en los faroles. Lo comparto. Tenemos una pregunta por allí y ahora por aquí, ahora continuamos. Para mí, recalcar que realmente lo más insólito del libro es cómo consiguió liberarse de los hobbies. ¿Liberarse, perdón? De los hobbies. Esto lo tienes que cantar. Ahí vemos a alguien que se ha leído el libro. Esa es la prueba, es este que yo puse para ver si la gente se había leído el libro. Porque esa nota discordante de ¿qué hace esto aquí? No, en el libro yo cuento, no voy a narrar toda la historia porque sería un poco complicada y además creo que gracias a las palabras de mis compañeros habéis llevado una imagen de niño demasiado mala, así que prefiero que siga siendo así. Cuando yo estuve en Londres por una beca de estudios del Ministerio de lo que entonces era el Ministerio de Educación y Ciencia, pues mis compañeros pues iban a ver lo típico, ¿no? La Tower Bridge o en fin, sitios absolutamente culturales como el Piccadilly y cosas parecidas, amén de pues la Westminster Abbey o la Torre de Londres o el Big Ben, etcétera, 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 ¿no? El caso es que cuando ya habías visto todos esos sitios los primeros días, el resto de compañeros lo que hacían principalmente era o a Camden Town o a Piccadilly, básicamente a los mercadillos, ¿no? Y yo pues evidentemente decidí que ya que estaba en Londres iba a aprovechar y iba a sitios absolutamente habituales y lógicos, como por ejemplo la iglesia del Temple o el cementerio de Highgate, que estaba en la zona 6 de Londres, que para vos hagáis una idea estaban muy a tomar por saco. El caso es que en una de estas ocasiones algo tan simplemente peregrino como ir a un lugar, una antigua callejuela en la zona de St. Paul, en Londres, donde había una antigua casa encantada, pues estuve por ahí pues, buscando la casa de turno para hacer la fotito, ¿no? En fin, ya me de recuerdo, hay gente que quiere fotos de la Torre de Londres, yo quería una foto de una casa fijada allí en una calle por la que no pasaba nadie. Y en esto que, bueno, pues tuve una experiencia muy extraña de, hasta cierto punto, abducción policial, pues contrajo una serie de registros reiterados, de revisiones fotográficas y tantas otras cuestiones que yo, sinceramente, no entendía muy bien a qué venían. Finalmente me dijeron que yo estaba haciendo fotos en una estación de policía, en un sitio abandonado, rojizo, que yo no sabía muy bien que tenía eso de estación de policía. Y en resumidas cuentas os diré, la experiencia se cuenta un poco más agotada en el libro, que cuando esa persona me dio lo que era una especie de copia de una multita y me dijo, si encuentras a algún policía y te para, le das esto. El hombre se va, me dio por mirar si había algún tipo de estación de policía, no la había, era un sitio absolutamente o prácticamente abandonado, no tenía mucho sentido aquello. Yo sospecho que posiblemente fuera algo relacionado con Interpol, porque aquello estaba oculto, un señor hace fotos allí, aparece otro tío, le registra 20 veces, no sé, evidentemente algo fallaba ahí, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y cuando me da por mirar el papelito de turno, lo que veo es que el motivo de la detención es sospechoso de actividades terroristas. Con lo cual, me di cuenta de dos cosas. Primero, vaya la que he liado por hacer una foto, y segundo, si un policía me para va a ser que no le voy a enseñar la multa, porque si no, posiblemente ya no vuelva a España, ¿no? Así que esa es en resumen una de las historias que cuento con la excusa de ir simplemente en busca de una historia interesante sobre una antigua casa encantada en Londres y luego terminan pasándote cosas como estas, ¿no? Eso se te ha pegado de ver tanto 24. Había una pregunta por aquí, si no me equivoco. Sí. Pues yo quería preguntaros a todos, ¿a quién no le interesa que salgan estos trabajadores? ¿Cómo, perdón? ¿A quién no le interesa que salgan estos trabajadores? Ya sea la OVNIS o el Misterio Clásico o
o disfrazarlo o ponerlo ridículo para que no pensemos. Pero algún tema en concreto, porque en general es complicado, Alba, porque hay tantísimos OVNI, temas. por ejemplo. Tema OVNI. ¿A quién no interesa que el tema OVNI salga a la luz? Pues imagino que las editoriales. No, esto he dicho olvidarlo. No sé. Miguel, tú que has perseguido tantos casos y has investigado montones de casos relacionados con ovnis y militares, no sé. Porque lleva mucho más años. Recuerda lo que lleva. Cállate. Sí. No, vamos a ver, yo creo que no hay ningún gran secreto. Es decir, no hay un gran poder que oculte la verdad al mundo. A mí nunca me ha gustado dar esa imagen de aguerridos periodistas que luchan contra grandes poderes oscuros para dar a conocer al mundo la verdad del fenómeno OVNI. La cuestión es más de andar por casa. Es cierto que hay información militar, hay información relacionada con el fenómeno OVNI, sobre todo casos con implicación militar, que son secretos, ¿no? Son confidenciales. Si no se dan a conocer, en el caso de España, y yo sé que en España hay casos que no han sido desclasificados, unos cuantos casos, no se dan a conocer fundamentalmente por una razón, porque no hay explicación, ¿no? Entonces, si tú das a conocer, si el Ejército del Aire desclasifica un informe en el que se refleja que una serie de objetos voladores no identificados entraron en el espacio aéreo español, se acercaron a una base militar o un escuadrón de vigilancia aérea, al final desaparecieron, fueron detectados en el radar, como no hay explicación ante eso, lo mejor es no darlo a conocer, porque luego los periodistas podrían preguntar, bueno, ¿qué eran? ¿Era algún avión secreto, alguna aeronave secreta de una potencia enemiga, de una potencia amiga? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué no funcionaron nuestros sistemas de defensa? ¿Por qué no son válidos ante esto? Entonces, ante esas preguntas, lo mejor es dar la callada por respuesta. Por eso yo no me imagino que un alto cargo militar o una junta de jefes de Estado Mayor salga a ofrecer una rueda de prensa refiriéndose al fenómeno OVNI, porque es que en realidad saben tan poco del fenómeno OVNI como nosotros, incluso diría menos. Entonces, sí es cierto que tienen ciertos elementos de juicio, es decir, casos muy interesantes en los que hay un scramble, es decir, una salida de un avión militar para detectar un OVNI y todos los cazas militares llevan cámaras incorporadas, es decir, que seguramente, bueno, yo lo sé, hay grabaciones de OVNIs muy interesantes, hay detecciones en radar muy interesantes, hay expedientes muy interesantes, pero en cuanto al conocimiento del fenómeno OVNI, yo creo que no van más allá de los investigadores civiles, que tenemos muchos más elementos de juicio y sobre todo muchísimo más interés. Y por otro lado tampoco creo que exista un gran secreto oculto, es decir, esa gran conspiración, ese contacto, esa entente con una civilización extraterrestre o un pacto secreto. No creo que haya nada de eso. De hecho, yo en el libro, en el primero de los capítulos que dedico al tema OVNI, creo que es el capítulo 13, lo cierro precisamente con el interés que suscita todo lo que tiene que ver el asunto OVNI. Me centro en España a las altas esferas y pongo ejemplos como, por ejemplo, lógicamente, lo que comentaba Miguel, el tema militar, el tema de servicios de inteligencia, incluso el tema de Casa Real. Y ahí pues doy varias pinceladas de por qué y dando datos al respecto. El asunto OVNI interesa y además se puede demostrar que interesa a las altas instancias desde hace pues por lo menos 40 años y así sigue siendo, ¿no? Así que, como decía Miguel, si algo invade nuestro espacio aéreo, los primeros que quieren saber lo que es eso son los militares. Es muy incómodo tener que dar explicaciones de algo que ha invadido nuestro espacio aéreo. Y a veces es más fácil decir que lo que han visto es un objeto volante no identificado, que mucha gente va a identificar peyorativamente con marcianitos, antenas verdes, que decir, no, es que los americanos se han metido en un espacio aéreo que tú pagas con tus impuestos y no lo podemos explicar, ¿no? Pero sin embargo no se invierte en investigaciones. Porque el ejército tiene otras prioridades, o el Estado español, que sé que deciden que se invierte y que no, más importantes que el asunto OVNI. Para mí a lo mejor sí es una prioridad, pero entiendo que para el 98% de la población restante no es así, y imagino que nuestro gobierno pues tendrá ese tipo de cosas en consideración. Ojalá y no fuera así. Tampoco nos podemos quejar, Alba, porque lo decía Fernando Rueda, no sé de qué os quejáis los interesados en el tema OVNI.
Yo no he conocido otra desclasificación española que no sea del fenómeno OVNI, y yo ando detrás de documentos clasificados para que se clasifiquen de temas que considero más importantes 30 años, y no hace más que darme largas. Y del tema OVNI resulta que hay una desclasificación que duró 8 años, ostras, de os quejáis. Con lo cual, quiero decir, tampoco estamos tan mal, podríamos estar peor a ese respecto. ¿Pero son reales esos documentos desclasificados o están adulterados? Eso nos llevaría a una charla muy larga. Una charla muy larga. Hombre, ha habido algunos adulterados. Yo creo que nos tenemos que trasladar a la época en la que se inició el proceso de desclasificación. Estamos hablando del año 1992. Es decir, han pasado casi 25 años de ese proceso de desclasificación. Yo creo que si el ejército español lo hiciera hoy en día, ese proceso de desclasificación no lo haría igual. En realidad lo que hicieron fue tratar de explicar a posteriori, con una serie de comentarios finales a los expedientes, pues ofrecer explicaciones convencionales a esos expedientes, ¿no? Y en alguna ocasión se llegó a manipular algunos de esos expedientes de forma un tanto burda, ¿no? Pero yo repito, nos tenemos que poner en el contexto de la época. España, año 1992. Al final les salió el tiro por la culata, porque al final perdieron, porque fueron los investigadores civiles los que los pusieron contra las cuerdas y demostraron que esas conclusiones finales eran totalmente desacertadas, cuando no mentira o burdas manipulaciones en muchos casos. Es decir, al final perdieron esa batalla y les salió el tiro por la culata. Y yo creo que para el estamento militar fue muy duro que en esa época una serie de jovenzuelos ufólogos pues les dijeran: mira, esto no es así, esto es mentira, porque además hemos localizado al testigo de este caso. De hecho, ha habido testigos militares que declararon: este informe no es lo que yo vi, ni es lo que yo firmé, ¿no? Es decir, que sí se hizo. Yo, por ejemplo, siempre digo que el auténtico proceso de desclasificación, o como debería hacerse, es, por ejemplo, lo que hizo el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés o el Ministerio de Defensa británico, que lo que hizo fue sacar toda la documentación sin ofrecer ningún tipo de conclusión. Es decir, aquí está todo esto, nosotros no somos, los militares decían, nosotros, los británicos y los franceses, nosotros no somos científicos, ni somos periodistas, ni somos estudiosos. Aquí está toda la información en bruto, y que luego ya las universidades, las asociaciones de ufólogos, los periodistas, los aficionados o quien sea, intente llegar a una conclusión. Y el mundo siguió girando, porque al final, por muy interesantes que sean esos expedientes, pueden abrir el telediario un día o dos o salir en una noticia de prensa, pero al final lo que nos importa es la crisis económica, llegar a fin de mes, y no cambia absolutamente nada. Por eso estoy convencido que si el ejército español hoy en día realizara un proceso de desclasificación, lo haría igual que el francés o igual que el británico, dando a conocer todo, porque no tiene mayor historia y el mundo seguiría girando. Claro, y otra de las grandes trabas del ejército español es que utilizó a personas civiles para dar explicación a casos militares. Es un tema de que también comentó algún dato inédito en el libro con respecto a la reacción que tenía el famoso Centro de Estudios Interplanetarios de la época con un personaje que fue Vicente Juan Ballester Olmos, responsable de ese grupo de civiles que ayudaron a dar explicación a ciertos expedientes OVNI. Bueno, no hay tiempo para mucho más, así que lo que voy a hacer ahora va a ser pedir pues una especie de conclusión cortita, bueno, más que conclusión, una pregunta. ¿Por qué creéis o qué consideráis que tiene este libro, este primer hijo literario, en este caso en solitario de David, para que merezca la pena estar en las estanterías de los interesados en estos temas? Empezamos por Víctor, por ejemplo. Pues sin duda lo que yo creo que tiene este libro es las entrañas y la pasión de David comprimido en 340 y ¿cuántas? 52 páginas, la experiencia de más de 15 años. Y la verdad es que página a página vais a ir metiéndonos en la historia, porque lo importante también de este libro que aparecen los testimonios reales, transcritos tal cual, y eso en un libro se agradece también. Bueno, es un libro gordo, por lo tanto, si alguien os cae mal y se lo tiráis a la cabeza, seguro que le hacéis daño, ¿no? que eso es importante. También es importante que sea gordo porque hay mucho que leer, hay muchas historias, ¿no? Y yo creo que eso también es importante en un libro. Cuando alguien adquiere un libro, bueno, quiere que ese libro le aporte mucho, ¿no? Que haya mucha información. En este libro hay mucha información, y sobre todo lo que he dicho antes, lo que hay es muchísimo trabajo, y sobre todo muchísima honestidad. Es decir, David no hace florituras con la escritura, sino que va al grano, ni exagera un testimonio, ni hace literatura, sino que va al grano, y muchas veces incluso hasta se queda corto, que eso es muy importante. En este libro hay mucho trabajo,
casos absolutamente fascinantes y mucha honestidad. Bueno, lo decía Miguel, muchos casos, muchos temas, entre ellos, pues bueno, las Urdes, ¿no? Territorio de misterio, Santa Compaña. Estoy leyendo un poco los casos para que veáis, ¿no?, que ha recorrido no solo nuestro país, sino en algunos casos, sobre todo cuando lo detuvieron por terrorista, pues también lo intentó fuera de España. Casos de Ouija, y yo he leído ese capítulo y son impactantes, de verdad, impactantes. Casos de los que dan miedito, como diría Miguel Blanco. Historias cercanas a la muerte, tenemos también llamadas desde el más allá. Las caras de Belmez, uno de los capítulos sin duda con más jugo, que da, como decía al principio, esa vuelta de tuerca a un caso clásico, a un caso revisitado por tantos y tantos, y que sin embargo David, en este caso, junto a Juanjo Sánchez Oro, también a Manuel Carballal, pues consiguió sacar cosas a la luz que no se conocían. Casos de poltergeist, cómo no, ovnis, luces populares, como es el caso de la luz del Pardal, en la que vivimos algunas experiencias curiosas. Y luego ya en la segunda parte, en cuanto a las entrevistas, ¿no?, a las voces de lo insólito, como las llama David, pues de personajes tan más o menos polémicos, estemos más o menos de acuerdo con ellos, pero lo cierto es que son personajes imprescindibles y fundamentales en la historia del misterio. Jacques Vallée, Dries von Däniken, Raymond Moody, el caso Anne Germain, otra de las grandes investigaciones y de las grandes cuestiones que se tratan en Dossier de lo insólito. Juan Ignacio Blanco, también el juez Taín, Falciani, es decir, vemos personajes muy peculiares, muy variopintos y que se reúnen pues en este Dossier de lo insólito. Así que sin más, darte personalmente la enhorabuena y por favor pues un fuerte aplauso para